de una manera así breve, que os resulte también un poquito menos, el explicar cuáles han sido los orígenes y la evolución del Carnaval de Cádiz, ¿no? Que, bueno, como vosotras sois ya personas como yo, que tienen un bagaje, pues algo también nos vamos acordando de los cambios que ha habido, por lo menos desde que se recuperó el Carnaval en febrero, ¿no? Pero el Carnaval de Cádiz es mucho más antiguo, ¿no? De hecho, las primeras, hay documentos del siglo XVI de que ya se celebraba el Carnaval en la ciudad, ¿no? Lo que ocurre, claro, que antes no se recopilaba la información igual que la recopilan ahora los medios de comunicación, ¿no? Que tenemos el diario, tenemos la televisión, en fin, y bueno, y luego ya con internet y los móviles ya ha sido ya el desmadre total, ¿no? Entonces, claro, para intentar reconstruir tantos siglos, ¿no?, de celebración, pues ha habido que acudir, que es lo que una de las facetas y una de las tareas que está llevando a cabo desde hace ya muchos años el Aula de Cultura del Carnaval, y es recopilar toda la documentación que está tanto en archivos como en hemerotecas, en bibliotecas. La está en su momento, pues, hay parte que es original porque pertenece al aula o a coleccionistas que lo ceden, pero hay otra parte de la documentación que lo que se hace es digitalizarla actualmente, es decir, o su fotografía, para que todo ese material que ya está digitalizado, está ya metido en los ordenadores, y parte también está en papel y en fotografía, en su momento cuando se ponga en marcha el Museo del Carnaval, tenga una parte del museo esté dedicada precisamente a toda esa documentación, para que el que venga no solamente tenga noticias y constancia de los siglos y de la antigüedad que tiene el Carnaval de Cádiz, sino que vengan también personas estudiosas que quieran pues bueno, tener constancia y analizar, bueno, diferentes aspectos del Carnaval de Cádiz, desde las agrupaciones, los concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y teniendo en cuenta además que, bueno, que hay carnavales en muchos lugares del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que el Carnaval de Cádiz, por ser tan antiguo, como vamos a ver, ha recogido influencia de otros lugares y al mismo tiempo ha influido después en otros carnavales. Entonces, esto que tenéis aquí delante es un pequeño cómic que en realidad lo que viene un poco a hacer una pequeña semblanza, así a grandes rasgos, desde dónde un poco y cuáles son las influencias así más importantes del carnaval, ¿no? Bueno, aquí, como ya os he dicho en la primera viñeta, los orígenes del carnaval pues se remontan por lo menos al siglo XVI, ¿no? Lo que ocurre, claro, que la información que hay es muy escasa, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, sabemos que existían ya, como siempre ha pasado, el carnaval es una fiesta que ha sido una constante a lo largo de toda su historia, que ha sido siempre perseguida por las autoridades, ¿no? Porque en realidad lo que la gente se divirtiera, y que no solamente se divirtiera, sino muchas veces, como hemos visto y lo vemos actualmente, lo que pasa es que actualmente no hay ningún problema, ¿no? Se parodiaran pues a los reyes, a los ministros, al gobierno, a la iglesia, a todo el mundo. Pues en la mayor parte de la historia eso estaba prohibido. Y cuando no ha estado prohibido, ha estado muy controlado, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las constantes del carnaval, ¿no? Entonces, muchas de las noticias que al principio nos han llegado ha sido a través precisamente de eso, de las prohibiciones. Entonces, los orígenes están un poquito ahora que están echando en televisión la serie esta de Carlos I, no sé si la estáis viendo. Bueno, pues los orígenes se remontan precisamente a la época esta del rey Carlos I. Incluso el documento más antiguo que existe relacionado con temas de prohibición de máscaras es de la época de Juana la Loca, que también sale en la serie al principio, que era la madre de Carlos I. Bueno, pues para que tengáis una idea de lo antiguo que es el carnaval, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda viñeta es simplemente, bueno, para que veáis que el carnaval, siempre hubo un carnaval en la calle, desenfrenado, con muchos excesos que en muchos lugares, en muchos momentos, pues eran bromas pesadas y producía altercados, ¿no? Entonces, esas bromas han ido variando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, antiguamente se utilizaban jeringas de agua, incluso de otra serie de líquidos que no eran tan limpios, y entonces eran bromas, pero que muchas veces producían efectos de enfrentamientos y peleas, ¿no? Entonces, esa era un poco una parte de lo que era el carnaval en la calle, que era un carnaval sin control,
que es el que de alguna forma las autoridades a lo largo del tiempo intentaron siempre controlar y por lo menos encauzar, porque era el más complicado de... No solamente porque produjese, como vamos a ver, alteraciones del orden público, sino porque también, como vamos a ver después, la población daba rienda suelta a su libertad de expresión. Y como no tenía el resto del año posibilidad de a lo mejor de criticar a las autoridades y en fin, y salirse un poco de lo que eran las normas y las costumbres y la moral de la época, por ejemplo los hombres disfrazarse de mujeres, las mujeres de hombres, los niños de mayor, entonces eso actualmente ya lo vemos como algo normal y aceptado, pero en la mayor parte de la historia eso no ha estado bien visto, incluso producía pues bastante persecución, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Veis también en la tercera de la viñeta, las molestias, bueno, se arrojaban de todo, por las ventanas se arrojaba de todo. Desde lo que se llamaba el saquillo, que eran una bolsita muchas veces con piedras o con serrín, o en fin, y claro, arena, en fin. Y la verdad es que eran días que había que tener mucho cuidado para ir por la calle. Eran un día peligroso, o por lo menos para el que no le gustase mucho el carnaval. Y luego, por otro lado, como veis aquí ya, la viñeta número 4, estaba el carnaval en la calle, y luego también estaba el carnaval de las clases acomodadas, que era el carnaval de los ricos, ¿no? Que tradicionalmente lo solían, desde los mismos reyes, aunque yo muchas veces lo prohibían, en el mismo siglo XVI, prohibían el carnaval en la calle, pero cuando yo alguna vez quería, les daba la gana de celebrar una fiesta, la celebraban bailes de máscara, pero nada más que para ella. Eran los únicos que tenían derecho a celebrar el carnaval, el resto del personal no tenía derecho, y además le decían que no, que estaba mal, que incluso estaba perseguido, en fin, lo podían excomulgar y aparte meter en la cárcel, ¿no? Entonces ya se fue diferenciando un poco lo que era el carnaval según las clases sociales, ¿no? Luego también en el número 5, que esto ya lo veáis con más detenimiento porque esto es un regalo que se os va a hacer, hay elementos que van a ir influyendo a lo largo del tiempo, que el carnaval irá de alguna forma recuperando y adoptando. Por ejemplo, las fiestas del Corpus, que todavía existe esa costumbre en algunos lugares que tiene mucha expresión, como el caso de Granada, no sé si de Toledo, pero en Granada, por ejemplo, es la salida de lo que se llama los gigantes y cabezudos, ¿no? Bueno, pues aquí en Cádiz, que lo están recuperando, creo que en estos últimos años ha salido algo. Sí. Pero eso era una tradición, incluso existía lo que se llamaba una especie de tarasca, que era una procesión de gente disfrazada, con música, y eso se llevó a prohibir porque el obispado vio que no era lo más apropiado para la fiesta del Corpus. Y entonces durante muchos años estuvo prohibido, y luego cuando el carnaval se empieza a organizar a partir desde organizar desde el ayuntamiento a partir de mediados del siglo XIX, 1862, que son los primeros carnavales, pues esos elementos iban a pasar y se recuperan a través de lo que fue lo que se llamó el cortejo carnavalesco, como ya lo veremos después, es decir, lo que llamamos actualmente la cabalgata. Y de hecho, la pervivencia esta de los gigantes y cabezudos, que por eso lo vemos en el Corpus por un lado, que en algunos sitios y aquí ya se está también recuperando, y lo vemos en el carnaval, es por eso, pero no era original del carnaval, era en realidad original de la fiesta religiosa del Corpus. Lo que pasa es que se mezclaban elementos religiosos con elementos paganos. Bueno, vamos ya poquito a poco, a partir ya de la viñeta número 6, vamos a ir viendo cómo el carnaval de Cádiz, como la propia ciudad de Cádiz ha sido una ciudad con muchísima historia, y han pasado por aquí pueblos diversos, desde los fenicios, los griegos, los romanos. Pues bueno, yo a partir de que la ciudad empezó a recuperar su esplendor tras la Edad Media y con el descubrimiento de América y el comercio, entonces aquí empezaron a llegar comerciantes y gentes de muchos lugares. Entonces empezaron a llegar italianos, por un lado, venecianos, genoveses, florentinos, y empezaron a llegar también, como ya veremos, franceses, y esas poblaciones también iban a traer a sus costumbres aquí a la ciudad. Y algunos de esos elementos van a ir poquito a poco influyendo y lo irá recogiendo el carnaval para luego ir enriqueciendo y formando lo que actualmente conocemos como el carnaval de Cádiz. Es decir, como el tema, por ejemplo, de la antifaz, de las máscaras, los confetis, que antiguamente eran dulces. Hay lugares todavía donde suelen tirar caramelos y dulces, y de hecho, por ejemplo, en lo que se hace en la fiesta de Reyes, tirar caramelos, es una pervivencia de lo que se hacía antiguamente en el carnaval.
Lo que pasa es que ya luego eso se fue transformando y surgieron ya lo que se llaman los papelillos, y bueno, luego hay otra época en la que se tiraban pelotas de papel y demás, pero antiguamente y originalmente los confetis, por eso la palabra confitería, confeti, viene de ahí, de dulces, porque se llaman dulces y caramelos, Eso es una de las influencias que vino del lado del lado italiano. Luego, una influencia muy importante también, que la tenéis ahí en la viñeta número 7, es la influencia que va a venir de América, y sobre todo de toda la zona del Caribe, y sobre todo personificado en la isla de Cuba, ¿no? Teniendo en cuenta que Cuba es una isla que fue conquistada por los españoles, pero es una isla donde ya existía allí población indígena por un lado, y luego con el traslado de población fundamentalmente esclava a partir de los siglos XVI y XVII procedente de África, esa población también van a llevar sus tradiciones y sus costumbres, sobre todo en el ritmo, que van a ir influyendo y trayéndose o incorporándose al Carnaval de Cádiz, sobre todo con los barcos que venían a Cádiz, muchas veces de los marineros que iban a América y volvían para acá, y luego también teniendo en cuenta que había también en Cádiz existió población esclava durante una serie de siglos. Hay una calle todavía que se llama el Callejón de los Negros, por ejemplo, y de hecho la esclavitud estuvo aquí vigente hasta incluso mucho después de las Cortes de Cádiz, aunque se abolió, pero siguió existiendo la esclavitud hasta que a mediados del siglo XIX ya se terminó. Entonces estos esclavos celebraban muchas veces, sobre todo al llegar la Navidad, que los dejaban sus amos libres durante unas cuantas horas, y se reunían entre ellos y salían a cantar por las calles y mezclaban pues parte de su lenguaje, forma de canciones, con lo que aprendían, y de ahí surge un poco lo que nosotros conocemos con el nombre de los trabalenguas, un poco. Es decir, coplas sin sentido para nosotros, pero que ellos lo que hacían de alguna forma muchas veces era cantar y saborear en parte en la lengua suya original y en parte en el castellano que habían ido aprendiendo poco a poco, y se divertían ellos y también aprovechaban para divertirse de sus amos y pasárselo bien durante una serie de días. Entonces esa influencia afrocubana también va a ir incorporándose y todavía llega a nosotros, pues bueno, pues en el ritmo, en algunos instrumentos como el güiro, los raspadores, en el tema del pito, el pito de caña, y bueno, en los mismos pasacalles que lo suelen hacer todavía algunas agrupaciones, ¿no? El ritmo ese que llevan, acompasado, bueno, y la misma todas esas mezclas se han ido, bueno, pues con el tiempo, y ya forman parte del Carnaval de Cádiz. Pero son influencias, como veis, muy antiguas, ¿no? Bueno, lo del número 8, lo del tema de los papelillos ya lo hemos explicado, ya sabéis de dónde viene, pero lo que viene ahí representado es que también había, cuando ya el carnaval empieza a organizarlo, como ya veremos el ayuntamiento, organizaba y había juegos que ya se han perdido, como eran las cucañas, que era un palo que se juntaba de grasa, y bueno, al que conseguía llegar arriba había un premio, igual que por ejemplo como vemos el tema de los columpios, igual que para los niños se ponían juegos de cunas y caballos. Es decir, hay una serie de costumbres que ya se han perdido, pero que en esa época formaban parte, se puede decir, de las diversiones de la época, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya en el número 9 vamos a hablar un poco así rápidamente de cómo surgen lo que son se puede decir, el elemento más característico o una de las señas de identidad del Carnaval de Cádiz actual, que son las agrupaciones, ¿no? Y de hecho, bueno, las agrupaciones son muy antiguas, ¿no? Hay ya constancia desde principios incluso del siglo XIX, donde ya había pues grupos de amigos y de familiares que se vestían pues bueno, por un lado de gallegos, otros de trajes regionales, es decir, salían a la calle a cantar durante los días del carnaval disfrazados en grupo, que esa es una de las constantes también que va a ir poco a poco haciendo del Carnaval de Cádiz bueno, uno de los elementos principales, y luego también el tema de ir cantando canciones, es decir, componiendo sus propias letras y canciones, ¿no? Que de hecho, cuando Cádiz estuvo invadida por los franceses, hubo coplas, como la famosa esta con la bomba que tiran los fanfarrones, pero hubo otras muchas,
que se compusieron y se cantaron no solamente en carnaval, sino también en este caso para animar a la gente en los días estos de asedio, que fueron 2 años y medio que estuvo la ciudad. Una pregunta que le iba a hacer, sí. que yo tengo entendido que en 1553, cuando Cádiz se quedó casi sin casa, cuando hace el asalto inglés, Sí. pues y cuando se empezó a Cádiz a resucitar, diremos, de las ruinas, vinieron en los coros, influyeron mucho, que vinieron mucha gente vasca para hacer los enrejados de las casas. Y dice que eso influyeron mucho en el carnaval. Bueno, en aquella época lo que pasa es que todavía el carnaval no estaba configurado. No, pero que ellos, sí, o sea, que claro, pusieron su granito de arena para lo que es el coro. Hombre, de hecho, la colonia vasca en Cádiz tiene mucha tradición, no solamente cuando se quiso empezar a reconstruir la ciudad, sino luego a lo largo del tiempo con el tema de los intercambios que ha habido entre los puertos, ¿no? De Bilbao, de toda la zona aquella del norte, de Santander, por el trasiego comercial que siempre ha habido, ¿no? Y de hecho, bueno... La prueba tenemos que hay una chirigota, hay un pueblo en Santander que vienen allá a cantar, y una mijita de influencia de unos pavos. Bueno, y de hecho, como ya veremos después, por ejemplo, los primeros coros que surgen ya o se consolidan a final del siglo XIX, muchos de ellos eran tipo orfeones, ¿no? Como hay en la zona del país, ¿no? En la zona del País Vasco, y pertenecían a gremios de sociedades obreras, ¿no? Que fue igual que también se pusieron en la zona de Cataluña, tiene mucha tradición, ¿no? Las corales, y claro, con el paso del tiempo el tema de Cádiz y no solamente de la historia, sino el carnaval ha tenido precisamente mucha influencia, y es un carnaval tan especial porque ha recogido influencias de muchos pueblos, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque digamos que es una característica de Cádiz, ¿no? Claro, la influencia por el mar. Exactamente, es decir, que había sido siempre una ciudad abierta. Acompañado, no vamos a decir dominado, sino acompañado de distintas culturas. Claro, entonces eso lo hemos mamado, se lo han metido en los poros. Sí, hombre, ha habido un momento que ha habido un ataque de piratas que lo que querían era asaltar, como fue el caso de los ingleses, que asaltaron en varios momentos la ciudad. Incluso hay muchos restos y, por ejemplo, no solamente de iglesias, sino de archivos, que se llevaron documentación que existe en Inglaterra, en los archivos de allí de Londres, ¿no? Pero en otras ocasiones esas influencias están aquí porque son poblaciones que vivieron aquí, y de hecho muchos apellidos que hay aquí todavía, italianos, franceses, son de descendientes de toda esa población originaria de esos momentos, ¿no? Que pasaron por la ciudad, ¿no? Cada uno deja un poquito de cada cosa, de cada cosa. Claro. Y es una mezcla, y nosotros hemos hecho de ello la bola nuestra. Claro, exactamente, es decir, el carnaval de Cádiz, una de las partes de lo antiguo que es... Por eso es inédito, es porque una amalgama. igual a otro, es un cúmulo de cosas. Sí, una amalgama de muchas influencias, ¿no? Por eso no nos parece para nadie. Claro, no nos parecemos a nadie, pero sin embargo muchos de otros lugares se identifican con nosotros, exactamente, y ven elementos. ¿Cómo que? Y ven elementos que le suenan algo. A uno le suena el ritmo, a otro le suena algo de la música, a otro le suenan las letras. Es decir, que la ventaja que, y por eso el canal de Cádiz, al salir de la frontera a través de los medios de comunicación, pues tiene tanta aceptación y es tan querido, ¿no? En muchos lugares del mundo. En resumidas cuentas son inéditos. Por supuesto que sí. Bueno, a partir ya de la viñeta número 10, bueno, simplemente decir que, bueno, aunque lo hemos comentado, en la época del asedio napoleónico aparecieron lo que se llamaban las canciones patrióticas, es decir, para dar ánimo a la población, sabiendo que Cádiz estaba asediada por los franceses y no sabían los gaditanos si iban a sobrevivir o cualquier día la bomba le iba a caer encima. Entonces fue una manera como válvula de escape de intentar darse ánimo e intentar que el propio enemigo viera que la población no se había acobardado, ¿no? Entonces empezaron a surgir esas canciones que de hecho con el paso del tiempo pues bueno, han sido y pervivieron, y el humor que se ponía en las letras de esas canciones ha sido con el paso del tiempo una de las señas de identidad que ha tenido las letras de carnaval, es decir, no solamente el criticar, sino también el humor y la manera de construir. Es más rápida, eso no lo hemos copiado de nadie. En cuanto a las prohibiciones, bueno, ya hemos comentado que lo tenía a partir de la viñeta número 11, bueno, el carnaval ha estado, como hemos dicho, prohibido durante muchos siglos, ¿no? Y ha sido perseguido por las autoridades,
en parte en algunas ocasiones porque había bromas pesadas que se gastaban, pero sobre todo porque era una fiesta que se salía un poco del ritual. Es decir, hay que tener en cuenta que el carnaval es una fiesta que está justo entre dos celebraciones importantes de lo que es el rito cristiano, que es la Navidad y la Semana Santa, y la Iglesia desde un principio permitía cierta liberación de la gente, para que, como luego venía la Cuaresma y había que ayunar y demás, pues bueno, que la gente tuviera un poquito más de ánimo, ¿no? Pero claro, el tema es que luego los excesos fueron cada vez mayores, y el poder político, teniendo en cuenta que en aquella época pues no existían las libertades que tenemos nosotros ahora, entonces siempre intentaba coartar que los ciudadanos pues se lo pasaran bien, sobre todo la mayor parte de la población, porque los ricos sí se reunían en sus casas y en sus palacios y podían ellos celebrar a puerta cerrada las fiestas de carnaval, ¿no? Igual que pasaba, como veis ahí en la viñeta número 12, en bailes de máscaras restringidos, que bueno, que eso lo hubo luego también después, pero de una manera mucho más abierta. Es decir, en los cafés teatro, en las casas particulares, eso se siguieron haciendo luego bailes de máscara a lo largo del tiempo, del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso del siglo XX. El tema de los ensayos, que las agrupaciones, como sabéis, que meses antes empiezan a ensayar sus letras y a preparar sus disfraces, también fue una de las constantes que se atestigua ya por la prensa, porque ya a partir ya de final del siglo XIX, que aparecen ya cada vez mayor número de noticias en los diarios, sobre todo en el Diario de Cádiz, pero había otra prensa también, que alguna ya no existe, pero otra sí, como el periódico del Guadalete, que volvió a resurgir, que empiezan a recopilar precisamente y hablar de que las agrupaciones ensayaban días antes o meses antes para preparar su repertorio, ¿no? Y entonces lo importante es que ya la prensa empieza también a informar y a darle importancia al carnaval, cosa que hasta entonces, pues bueno, para muchos era una fiesta mal vista. Y de hecho, bueno, todavía hay quien no le gusta el carnaval y tiene derecho a no gustarle, pero en aquella época era todavía más se puede decir, la forma que tenía los medios de la época, ¿no? El poder de luchar contra una celebración para que no se extendiera, ¿no? Entonces había mucha más presión, ¿no? Por parte de las autoridades, ¿no? Y en cuanto a, bueno, todos los elementos importantes, que es el que se van configurando, lo que se llama el tango de carnaval, aunque no se desarrolla con plena armonía hasta final del siglo XIX, cuando aparece la figura del tío de la tiza, pero sí ya empieza a tomar forma lo que se llama el tango español, que luego también saldrá el tango flamenco, y ya a mediados del siglo XIX, como consecuencia también de las influencias de América y del propio también desarrollo de las músicas de aquí, empiezan poco a poco a tomar forma lo que luego sería el tango de carnaval, ¿no? Y a partir ya de, como lo tenéis en la viñeta número 15, va a venir un momento importante a partir de 1861, y es que el ayuntamiento, que en aquella época era alcalde de Cádiz, Juan Valverde, aunque no era una persona de Cádiz, es curioso, muchos de los alcaldes de Cádiz no eran de aquí. Actualmente sí tenemos uno de Cádiz, pero en muchas épocas han sido personas de fuera. En este caso este hombre era valenciano y hizo una labor importante porque introdujo una serie de reformas para mejorar la ciudad, y una de ellas fue que se dio cuenta de que el carnaval atraía a mucha gente a Cádiz, a muchos forasteros, y eso beneficiaba pues a los comerciantes y a la vida de la ciudad. Y entonces se propuso, ya que con el carnaval no había manera de acabar con él, porque era una fiesta muy popular desde hacía ya muchísimo tiempo, estamos hablando de 1862, entonces lo que hizo fue organizar el primer programa de fiesta. Entonces, para que veáis lo antiguo que son los programas de fiesta, que llamamos por el año 2015, el que viene será el de 2016, pues el primer programa de fiesta fue en 1862, y en ese programa ya se contemplaban algunos de los elementos que vemos actualmente, sí, la existencia del montaje de tablados en algunas plazas, las bandas de música, que fue una época para que la gente bailara en los mismos tablados, el tema de las cabalgatas, los fuegos artificiales, es decir, una serie de elementos que se fueron introduciendo
en el carnaval y que ya, bueno, fijaros, con el paso del tiempo pues han ido Sigue vigente. y siguen vigentes, aunque hubo épocas, como ya veremos, que el carnaval estuvo prohibido, ¿no? Entonces es importante acordarse de la figura de Juan Valverde. Bueno, aquí en la viñeta 16, cuando ya lo veáis con más detalle, bueno, hace referencia a lo que hemos comentado, ¿no? De la existencia del primer programa de fiestas, que bueno, en las plazas donde se celebraba era en la Plaza San Juan de Dios, ¿no? Plaza de San Antonio, En el Corralón. lo que se llamaba la Plaza del Balón, que era por aquella zona donde está actualmente el Hospital de Mora, era la zona aquella, y era así, Plaza de San Juan de Dios, Plaza de San Antonio, el Balón, Y el Corralón de los Carros. bueno, el Corralón de los Carros también hubo. Entonces esos eran los lugares donde la gente se reunía y donde el ayuntamiento preparaba una serie de diversiones.